Bueno, hay mucha desinformación con respecto a este tema y eso hace que las personas se confundan. Y no sé si las personas que informan sobre estos asuntos lo hacen de esta manera por ignorancia o por intereses. Pero la realidad es que el ReproCan no contempla el cultivo legal, sino más bien el cultivo autorizado, que no es lo mismo. ¿Y cuáles serían sus diferencias? Las siguientes. El cultivo legal se refiere a una práctica donde el cultivo no solamente es una actividad reconocida, sino que también permitida por una legislación nacional sin la necesidad de algún permiso explícito o individual. En este caso, la actividad está bajo un marco general de legalidad que permite el cultivo bajo condiciones específicas, es decir, cultivo para uso medicinal, para producción pública, para investigación, para uso personal, pero en donde el individuo no necesita una autorización específica. En este caso, el cultivo legal está bajo un marco más general y está vinculado a una política de acceso más controlada y regulada. ¿Pero existen acaso países que contemplen esto? Sí. Por ejemplo, Canadá, Sudáfrica, Jamaica, República Checa son algunos de los países que permiten el cultivo sin ningún tipo de autorización previa, pero esto no quiere decir que es completamente libre, porque tienen que cumplir con ciertos parámetros dependiendo de la legislación de cada país. Esto es algo bastante particular, pero por ejemplo, uno de los parámetros a cumplir es no excederse de determinado número de plantas, es decir que vos podés tener un cultivo prácticamente legal sin la necesidad de un tipo de permiso siempre y cuando cumplas con esas normativas. Por ejemplo, no excederte de determinado número de plantas. Podés cultivar sin tener que pedir un permiso específico o registrarte en algún tipo de programas. Y el cultivo autorizado hace referencia a una autorización específica otorgada por alguna institución del Estado, como por ejemplo en Argentina lo otorga el Ministerio de Salud. En este caso, la o las personas que deseen cultivar tienen que estar inscritos en un programa o registro para obtener esa autorización oficial o esa autorización que permita realizar ese cultivo con fines medicinales, como sería en este caso. Entonces podríamos decir que la autorización está individualizada y tiene que ver más con necesidades terapéuticas propias del paciente, lo cual indica que esa autorización tiene que cumplir con normativas regulatorias mucho más estrictas en cuanto al control, calidad, seguimiento y supervisión. En este caso, este tipo de cultivos está destinado a necesidades del paciente que requiera algún tratamiento con María. Entonces estamos hablando de un tipo de autorización que está mucho más regulada en términos de calidad, trazabilidad, seguridad y supervisión del proceso. Entonces, en regla general, podríamos decir que el cultivo legal es el cultivo que está permitido bajo ciertos términos generales, y el cultivo autorizado es algo más personal, individual y controlado que requiere un permiso formal y específico para quien lo solicita. Bueno, entonces en Uruguay no sería legal porque necesitas un permiso para cultivar. No, porque en Uruguay no tenés que solicitar un permiso o autorización individual acorde a tus necesidades para alguna finalidad en particular, sino más bien registrarte en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que básicamente lo que se busca con este tipo de control es evitar el comercio ilegal. Pero este registro no está íntegramente ligado a algo individual de la persona, sino más bien es un programa de registro en donde vas, te registras y podés empezar a cultivar. Por eso es que se considera que su marco regulatorio es mucho más flexible que el resto de los países, y es por eso que, a pesar de que uno tenga que estar registrado, su cultivo se puede considerar legal.